comparten temas de actualidad y muy importantes y necesarios para nuestro ejercicio profesional del día a día. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Luis Tapia para darnos la semblanza de nuestro ponente del día de hoy y agradecerle también su tiempo de estar con nosotros participando. Rubén, muchísimas gracias por todo el apoyo. Adelante, doctor Luis. Sí, Gracias, pues Sonia. buenas tardes a todos. De verdad, nos da mucho gusto que tengamos tanta gente interesada en este tema tan importante y tan propio en nuestro ejercicio diario. A la gente que ya ha vivido esto, sus experiencias y la gente que se integra a la misión del trabajo, pues va a ser un tema muy interesante, sobre todo una persona tan experta como es el doctor, con mucha experiencia, doctor Rubén Ramírez Rojos, perdón, Rubén Rojo Ramírez, el cual nuestro amigo doctor Rubén Rojo es perito en medicina, pero es perito médico en audiología, neurología y funcional. Está escrito a CEST, es profesor actual de audiología, neurología y foniatría aplicada en la medicina del trabajo, en los cursos de posgrados y maestría de la UNAM, y toda una amplia experiencia de muchos años en ese tema. La verdad, admiro tanto a Rubén por todo su conocimiento que tiene. He asistido, el gusto de, independiente que es amigo, he tenido el gusto de ir a sus encuentros que ha hecho por parte del IMSS. Y también, Rubén, felicitarte por tus 10 años que te reconocieron en la UNAM como docente, y pues felicidades, Rubén, por tus 10 años que apenas los acaban de Gracias, sí, reconocer, ¿no? gracias. Pues gracias a todos por su presencia. Esperamos que sean las expectativas. Y no me queda más que agradecerle a Rubén su apoyo en esta conferencia, que con mucho gusto nos ofreció desde principios de año, finales del año pasado. Se comprometió Rubén y aquí nos está cumpliendo. Bienvenido, Rubén, y adelante, los micrófonos son tuyos, amigo. Y gracias por Muchas, todo. muchas gracias, estimados colegas, Luis, todos los integrantes de la mesa directiva, doctora Sonia. Gracias por la invitación. Entonces, les voy a compartir el documento que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, se llama Criterios para el diagnóstico de la hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Eh, este tema es algo que yo considero que es muy importante, que todos debemos de conocer. Y esta plática es el resultado de la búsqueda de información, de cómo podemos nosotros hacer mejor nuestro trabajo con la mayor calidad posible como especialistas en medicina del trabajo, y también relacionado a otra área muy importante que es la medicina legal, y otra que básicamente dependemos también mucho de ella, que es la audiología y otoneurología. Actualmente, como me presentó el doctor Luis, estoy en la coordinación de evaluación de salud en el trabajo del Hospital General de zona número 30 en Iztacalco, aquí en la delegación sur del Distrito Federal, donde estamos trabajando. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Primero, un repaso sobre la epidemiología de este tema tan importante, que veamos las definiciones de la hipoacusia inducida por ruido ocupacional, y analicemos las clasificaciones para el diagnóstico de la hipoacusia inducida por ruido. Básicamente las dos más importantes y citadas en muchos textos, que son la de la Asociación Americana de Medicina Ocupacional y del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental, así como otro método que es muy utilizado en Latinoamérica, que es el método CLOCOF. Bueno, ¿por qué es importante este tema? No ha dejado de serlo desde hace muchos años. Estas estadísticas las reviso frecuentemente. La OMS dice que el 6.1% de la población mundial tiene hipoacusia. Aproximadamente son 466 millones de personas las tienen hipoacusia. Y de estos, el 5% de esta población, su hipoacusia es discapacitante. Es decir, para la OMS, estamos hablando que el mejor oído tiene un grado de audición de hipoacusia moderada. Aproximadamente el 5% de esta población son 430 millones de personas, de las cuales el 92% predominantemente son adultos y el otro 8% pues son niños. Nuestras estadísticas del INEGI en el 2020
dice que el 22% de la población de discapacitados lo son porque tienen una discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es de las alteraciones que causan más discapacidad en nuestro país, y aproximadamente son 28 millones de personas. Les decía, reviso frecuentemente la estadística de la OMS y en el 2018 fue la primera vez, yo que la reviso desde el 2008, es el primer año en el 2018 donde la OMS se atreve a decir que de las causas más importantes de pérdida auditiva, la principal es el compromiso degenerativo, mayores de 65 años, pero la segunda y que le preocupa de manera importante a la OMS es la pérdida auditiva por exposición a ruido. Y me llama mucho la atención porque en este primer año, 2018, es cuando especifica la OMS exposición a ruido, tanto ocupacional, recreativo y ambiental. Ajá. Lo pone tal cual la OMS, estas tres fuentes de exposición a ruido. Posteriormente, yo he buscado la estadística y ya no aparece esta división que hace la OMS, pero sí lo pone en este tipo de cuadros, donde desde el 2021 nos dice la pérdida auditiva debe de prevenirse en todas las etapas de la vida. Y si ustedes observan del lado derecho de la pantalla, van a ver que dice allí ya en etapa adulta, bueno, el ruido generado en el trabajo, pero también el ruido de origen recreativo. No menciona aquí el ruido ambiental, pero sí hace énfasis en estas dos fuentes, la que es el ruido ocupacional, el ruido recreativo, y menciona otras que son de menor incidencia, como es la ototoxicidad. Pero lo que yo quiero que observen ustedes es de que ya la OMS empieza a tratar de generar conciencia sobre las fuentes que están generando ruido y que están afectando nuestra audición. En el 2005, la OMS dice 16% de la población mundial, su pérdida auditiva es por exposición a ruido ocupacional. Eso fue 2005. Pero no se ha modificado, la OMS no ha presentado otra estadística donde nos especifique porcentajes por ruido ocupacional. Tanto no lo ha presentado la OMS que en el 2022, en una revisión que hace, sigue repitiendo el mismo dato. Y lo dice así, 16% de las dificultades auditivas discapacitantes se debe a exposición a ruido ocupacional. Pero vemos aquí que hay un déficit en cuanto a esta actualización de porcentaje. Les digo, esto es en cuanto a la estadística, o sea, veamos la importancia de la exposición a ruido para generar pérdida auditiva. Ajá. Y el porcentaje importante que es por la exposición a ruido ocupacional. Ahora, algo que sigue vigente hasta la fecha en la literatura son estas definiciones que hizo la Asociación Americana de Medicina Ocupacional en el 2002, donde definen la hipoacusia inducida por ruido ocupacional como aquella pérdida auditiva de lento desarrollo a través de un largo periodo de tiempo, y ahí nos pone algunos años, como resultado de la exposición a ruido fuerte, continuo o intermitente. Entonces, esta es la definición, ya es viejita, pero sigue siendo la vigente y por esta organización. Pero esto es del 2002, pero veamos que hay otras definiciones dependiendo o título de esta entidad, dependiendo del autor y del país. Uno de los que ha estudiado más este problema y que o esa preocupación es el doctor Ross Coles de Inglaterra. Él es un médico especialista en medicina del trabajo
y también es un audiólogo que le toca estar en los juicios laborales para comprobar que los trabajadores, la lesión auditiva que presentan es secundario a su actividad ocupacional. Entonces, el doctor Roscoles se preocupa porque no encuentra criterios que le definan específicamente cuándo está la lesión generada por ruido y cuándo no, y tanto es su preocupación que entonces se empieza a publicar. Y él le denomina a esta pérdida auditiva que tienen los trabajadores por exposición a ruido ocupacional, él la denomina como hipoacusia inducida por ruido. Ajá, esto en el 2000. La Asociación Americana de Medicina Ocupacional, ya vemos que le denomina hipoacusia inducida por ruido ocupacional. El Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental le denomina hipoacusia igual, hipoacusia inducida por ruido ocupacional, y la OMS en el 2005 le dice hipoacusia por exposición a ruido ocupacional. Y finalmente nosotros aquí en lengua española está muy acostumbrado que le digamos trauma acústico crónico, pero ¿de dónde viene esta definición y en qué año nació esta definición? Yo no la he encontrado. No sé si la primera institución que lo empezó a manejar como tal fue el IMSS, o ahorita platicando con Luis y dada la antigüedad de la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo, si fueron ellos en los 40, no sé de dónde empieza a salir hablar de la hipoacusia inducida por ruido ocupacional como trauma acústico crónico. Y si ustedes, alguno de ustedes la conoce, le agradecería que me dijera de dónde empieza a salir este término. Pero bueno, les digo, lo que está publicado y que se refiere hasta la fecha en toda la literatura son estos, y lo denominan así, estas dos entidades, el Colegio Americano de Medicina Ocupacional y la Asociación Americana, lo denominan así como principales características de la hipoacusia inducida por ruido ocupacional, y les digo, esto ya tiene sus casi 22 años de publicados. Entonces nos dicen 9 puntos importantes, o 9 principales características. La primera es estos pacientes es de tipo sensorineural o también llamada sensorial o neurosensorial, endovía ósea, y esta pérdida auditiva es debido a que se dañan las células ciliadas del oído interno. Esa es la primera característica. La segunda es la pérdida auditiva en una audiometría típicamente es bilateral y simétrica, pero no nos dicen cuánto para decir qué tanto es bilateral y simétrica. El pacientes regularmente pérdida gradual del audio, pero también una disminución en su sensibilidad auditiva. El punto 4 nos dice que el primer signo audiométrico inducida por ruido ocupacional es la caída en las frecuencias de 3 y que va a haber una recuperación en la frecuencia de 8 kHz. Por caída se presenta a los 4 kHz. El punto 5 dice 75 niveles para las altas frecuencias y no va a sobrepasar los 40. Recording in progress. Avanza rápidamente durante los primeros 10 o 15 años de la exposición. Después de estos años, la velocidad de la enfermedad disminuye. Y la característica es de que la hipoacusia inducida por ruido no va a continuar avanzando una vez el trabajador deje de exponerse a ocupacional. El punto 8 es que la exposición auditiva a más de 85 decibeles incrementa considerablemente el riesgo de que ese trabajador
desarrolle hipoacusia inducido por ruido ocupacional. Y la última característica dice, la exposición continua a ruido ocupacional es mucho más dañina que una exposición intermitente, ya que cuando el trabajador tiene exposición intermitente a ruido, esos pequeños periodos de reposo, de no exponerse a ruido, le van a permitir a ese sistema auditivo recuperarse. Entonces, aquí vemos estas 9 características, tratan de ser lo mejor entendibles para todos los lectores que nos interesa el tema, pero suelen quedar algunos huecos. Entonces, tratando de subsanar esos huecos, fue que hice el análisis para poder entender mejor estas características de la hipoacusia inducida por ruido. Entonces, vamos a empezar por el punto 8. Yo lo traté de hacer así para que sea didáctico, espero lograr el objetivo. Entonces, el punto 8 es, la exposición auditiva mayor a 85 decibeles en una jornada de 8 horas incrementa considerablemente el riesgo para hipoacusia inducida por ruido ocupacional. ¿Y esto por qué es debido? Basado en la evidencia científica. Ya el doctor Sponlin, desde 1985, en sus publicaciones habla de que el sistema auditivo tiene un punto en el cual se superan sus barreras, sus defensas, y empieza a generarse una lesión a ese sistema auditivo. Y a este punto o intensidad hipotético, el doctor Sponlin le llamó el nombre de intensidad crítica o nivel crítico, y lo define así el doctor Sponlin. Es la presión de sonido, es decir, la intensidad, capaz de superar los límites de resistencia anatómica y fisiológica de las estructuras de oído medio y interno. Y él habla de que este punto crítico, esta intensidad crítica, aproximadamente es 80 decibeles. Es decir, el trabajador que se exponga a niveles de ruido superiores o iguales a 80 decibeles de la escala A, ya puede su sistema auditivo ser superado en su resistencia y generarle una lesión auditiva. Ajá. Esto lo dijo el doctor Sponlin desde 1985. Y ahora en esta revisión que hace la Organización Internacional del Trabajo en el 2022 sobre la hipoacusia inducida por ruido ocupacional, lo retoma y menciona, exacto, la exposición superior a ruido de 80 decibeles A por 8 horas o una única exposición a 135 decibeles de la escala C genera hipoacusia leve. Ajá. Ya el doctor Sponlin lo había dicho desde el 85 y ahora lo retoma la Organización Internacional del Trabajo 2022 y lo vuelve a insistir. Ajá. Entonces, veamos que muchos de nuestros trabajadores, si recordamos la norma 11 actual, pues están superando, aunque las empresas o los encargados de salud en el trabajo estén manteniendo los niveles acordes a la norma, están superando este punto crítico, esta intensidad crítica que se menciona en la literatura. Por eso, en las principales características del Colegio Médico de Medicina Ocupacional nos dice, la exposición auditiva mayor de 85 decibeles para 8 horas incrementa considerablemente el riesgo para hipoacusia inducida por ruido. Aquí, si hacemos una revisión, ya ahorita deberíamos de poner, si la exposición es superior a 80, consideremos que puede el paciente, el trabajador, tener una hipoacusia leve. Muy bien. Como les decía, entonces, esto llama, porque tenemos, si bien estamos observando la norma 11, vemos que nuestros trabajadores se están exponiendo de acuerdo al límite actual, se están exponiendo a niveles de ruido muy, muy, muy peligrosos. Ajá. Por ende, hace aproximadamente antes de la pandemia, puede decir el 2019, me invitaron para la revisión de la nueva, de la iniciativa para la revisión de la norma 11. En esta nueva iniciativa
Ya lo que propusimos es de que el nivel de ruido se baje a 80 decibeles de la escala A para 8 horas. Esta revisión, les digo, la hicimos en el 2019, así como también las modificaciones que se hicieron de la tabla de evaluación de enfermedades de la DIF del trabajo, que apenas salieron el 4 de diciembre del año pasado. Esas nosotros en la parte de oído, de voz y de equilibrio, las empezamos a realizar desde el 2016, 2017, si bien recuerdo, y apenas salieron publicadas. Entonces, esperemos que próximamente ya salga esta nueva norma 11, el que modificamos con estos nuevos parámetros y con estos nuevos factores de riesgo. Muy bien. La característica 9. La exposición continua a ruido es más dañina que la exposición intermitente. ¿Y por qué es esto? El sustento científico es esto, la teoría de la exposición acumulada a ruido. Esta lo que nos dice es de que a mayor exposición acumulada a ruido, mayor riesgo de pérdida auditiva crónica por ese ruido. Y yo, disculpen el ejemplo que quiero ponerles, pero lo hago así. Es como si nuestro sistema auditivo fuera una transmisión automática de un coche, ¿no? Una transmisión automática de un automóvil está su promedio de vida útil programado a unos 300,000 kilómetros. Ajá, 300,000 kilómetros. Entonces, el sistema auditivo también está de cierta manera diseñado para recibir una dosis de ruido a lo largo de su vida útil que no supere los 79 decibeles. En el momento que nosotros empezamos a sobreusar a tener una exposición acumulada a ruido de ese sistema auditivo, empezamos a tener un mayor desgaste de todas las estructuras del sistema auditivo, lo que va a ocasionar que tengamos alteraciones por esa exposición crónica a ruido. Tanto es así que también esta teoría la retoma la Organización Internacional del Trabajo en esta publicación del 2022 y lo menciona así: oídos susceptibles, que prácticamente, pues bueno, seríamos todos los individuos que estamos expuestos a ruido, podemos desarrollar una hipoacusia inducida por ruido después de 6 meses de exponernos 8 horas diarias a más de 85 decibeles. Entonces, ya esta dosis, esta exposición acumulada a ruido de tan solo 6 meses, ya podría generarnos una pérdida auditiva. Ajá. Esto es la teoría de exposición acumulada a ruido. Ajá, a un periodo largo de tiempo. Pero no solamente podemos dañar el sistema auditivo por una exposición acumulada, sino también se puede dañar nuestro sistema auditivo porque le demos una dosis intensa de ruido a ese sistema auditivo, lo que equivale a mucho tiempo de haber expuesto ese sistema auditivo a ruido de baja intensidad. Esto lo maneja la otra teoría, que es el principio de igual energía, donde dice niveles de energía iguales causarán daños iguales en cualquier individuo. Puede producirse un daño coclear similar después de una exposición a un ruido alto por un corto periodo de tiempo, y como igualmente sucedería si exponemos a ese sistema auditivo a un nivel bajo de ruido, pero durante un periodo largo de tiempo. Entonces, en las dos teorías, en los dos niveles de principios de energía, se está dañando el sistema auditivo, ya sea por una alta exposición o por una dosis no tan alta, pero de largo tiempo. En estas dos teorías se ven cuáles son los factores más importantes para dañar el sistema auditivo. Tenemos factores genéticos, ver si la susceptibilidad a ruido en los individuos es
algo que llame mucho la atención, y los factores ambientales, entre ellos la dieta, el sexo, el género, perdónenme, como tal género, y la exposición a ruido recreativa y ambiental. Y de todos estos factores de riesgo, los que más tuvieron peso fue el factor genético y los factores ambientales, pero el que predomina sobre todo es la exposición a ruido ocupacional y ambiental como un factor generador de daño auditivo. Entonces, es muy importante incidir sobre la intensidad de ruido al que se está exponiendo nuestro sistema auditivo, ya sea de forma crónica o de forma aguda. Por eso entonces este punto 9 dice que la exposición continua a ruido es más dañina que la intermitente. Es preferible tener periodos de reposo de ese sistema auditivo a ruido para disminuir la evolución de daño de nuestro sistema auditivo. La característica número 3 dice que los pacientes van a tener pérdida gradual de la audición. Ajá. Esto lo podemos traducir en el gol estándar que manejamos nosotros, que es la audiometría tonal. Como segundo punto, pérdida de la sensibilidad auditiva. El paciente que aparte de que no escucha, dice, ¿sabe qué, doctor? A veces sí escucho, pero no entiendo lo que se me está diciendo. Entonces ya empiezan a tener estos pacientes, aparte de una disminución auditiva, una alteración en su sensibilidad auditiva. Ya estamos hablando de no solamente un daño periférico, como sería la pérdida gradual de la audición, una afectación en la cóclea, sino que ya estamos hablando de que la pérdida de la sensibilidad auditiva, así como el tinnitus, ya estamos hablando que está afectando la vía auditiva. Puede ser a nivel periférico, puede ser a nivel central, pero ya estamos hablando de lesiones más extensas. Y el doctor Roscoles, que hace rato les platicaba, nos menciona en relación a esta característica, a la característica 3, dice, los pacientes que tienen lesión por ruido ocupacional clásicamente se acompañan de tinnitus y de oído tapado de más de 1 hora de duración. Entonces, es algo que nos puede ayudar como bandera roja para evaluar a nuestros trabajadores. En relación, el gol estándar es la audiometría tonal para la hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Entonces, en la característica 4 nos dice, para que nosotros diagnostiquemos la hipoacusia inducida por ruido ocupacional, debemos de observar que las caídas de los umbrales auditivos sean en las frecuencias de 3, 4 y 6, y que recupere en la frecuencia de 8. Y nos menciona para estos criterios del 2002, estas asociaciones, la mayor caída se presenta a los 4 kHz. Ajá. Pero no nos dice, para ese año, no nos dice si las 3 frecuencias, 3, 4 y 6, deben de caer a la misma, en la misma intensidad, o una más que otra, o qué pasa si solamente cae una de las 3. No nos dice. Por eso, la evidencia científica lo que menciona es de que cuando los trabajadores se están exponiendo a ruido estable, aquel que no tiene una variación de más de 5 decibeles en su nivel sonoro A, este tipo de ruido va a dañar la vuelta basal de la cóclea, va a afectar estructuras nerviosas, estructuras membranosas, y va por ende a disminuir el umbral de las frecuencias auditivas de 3, 4 y 6, como son las que observamos en esta audiometría tonal. Entonces, esto es lo que menciona la evidencia científica, y lo ha mencionado clásicamente y hasta la fecha, pero en esta última revisión del 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, nos dice, en la audiometría inicialmente hay caída en las frecuencias de 4 y de 6 kHz. Esto es lo que menciona la Organización Internacional del Trabajo. Pero el doctor Roscoles, desde el año 2000, nos dice, miren, los trabajadores expuestos a ruido ocupacional afecta, puede ser
dependiendo del ruido que esté exponiéndose, del ruido ocupacional, puede ser ya sea que se afecte la frecuencia de 3, o se puede afectar la frecuencia de 4, o se puede afectar la frecuencia de 6. O puede ser que se afecte 3 y 4, o 3 y 6, o se afecte 4 y 6, o se afecte 6 y 3. Pero no nos dice, no nos dice el doctor Roscoles, si estas son las frecuencias que se van a afectar, 3, 4 y 6, pero puede haber combinaciones entre estas frecuencias dependiendo de las frecuencias del ruido ocupacional presentes en el ambiente de trabajo, y también va a depender de la resonancia anatómica o que tenga ese sistema auditivo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, oído medio, e incluso hasta de las condiciones acústicas también del medio de trabajo donde está el trabajador desarrollando su función. Y dicta sus criterios principales para diagnosticar la caída como generada por ruido ocupacional, y son básicamente dos. Nos dice, los umbrales auditivos de las frecuencias de 3 o 4 o 6 deben de ser al menos 10 decibeles peor que la frecuencia de 1 o la frecuencia de 2. Ajá. Y nos dice, la mejor frecuencia resistente a ruido es la frecuencia de 1 kilohertz. Entonces pueden ocuparla con alta confiabilidad como referencia. El segundo criterio del doctor Roscoles dice, las caídas en 3 y 4 o 6 kilohertz deben de ser al menos 10 decibeles peor que la frecuencia de 8. Ajá. Y no menciona para nada el doctor Roscoles si forzosamente debe de haber una hipoacusia leve, moderada o severa, o una audición normal para hacer el diagnóstico. No nos los dice. Lo único que nos dice es si el paciente tiene estas caídas con estas características, con eso basta para hacer el diagnóstico de que esos oídos audiométricamente se lesionaron por ruido ocupacional. Muy bien. También nos recomienda otras cosas el doctor Roscoles. Dice, si ustedes audiólogos, otoneurólogos, están médicos del trabajo, están haciendo la audiometría con audífono TDH39, la frecuencia de 6 kilohertz se suele afectar 6 decibeles por el uso de estos audífonos. Entonces, restarle 6 decibeles al umbral de 6 kilohertz para no tener esta falla. También nos dice, tengan mucho cuidado con los adultos mayores de 50 años, porque ya empieza a desaparecer la recuperación en la frecuencia de 8 kilohertz. Entonces, tener mucho cuidado con estos trabajadores. Y cuando tengamos trabajadores con esta duda, no hay no hay que pensar que no tiene una lesión por ruido. Allí lo que se recomienda, o lo que recomienda el doctor Roscoles, es obtener todas las audiometrías de ese trabajador, hacer promedio de los umbrales de estas frecuencias interesadas, 1000, 2000, 3, 4, 6 y 8, y ya que obtengamos un promedio de esas audiometrías, entonces podemos bajar el parámetro de 10 decibeles a 7 para poder hacer el diagnóstico. Y nos dice el doctor Roscoles, no desconfíen de los trabajadores, porque hasta los oídos más resistentes se lesionan por ruido. Y lo que recalca también el doctor Roscoles es el trabajador que tenga tinnitus o oído tapado de más de una hora de duración, lo más probable es que sea por la hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Esto es lo que dice el doctor Roscoles. Pareciera a los investigadores, pareciera que esto fuera algo no relevante, pero no, ellos empiezan a ver que sí, que tiene validez los criterios que menciona el doctor Roscoles, tanto que la doctora Armanda Suníscar en Estados Unidos toma como referencia los criterios del doctor Roscoles para hacer diagnóstico de daño auditivo, pero por el uso de ruido recreativo en niños. Y hace sus criterios en el 2001 basados en las observaciones del doctor Roscoles y dice, primer criterio, el umbral
para las frecuencias de 500 y 1000. Recuerden que el doctor Roscoles ocupó 1000 y 2000. La doctora Armanda Zúñiga dice 500 y 1000. El umbral debe de ser mejor de 15 decibeles para estas dos frecuencias. El punto 2, las frecuencias de 3, 4 y 6, o sea, las que están dañadas por ruido estable, debe de ser 15 decibeles sus umbrales peor que los umbrales para las frecuencias de 500 y 1000. Y el punto 3 es igual, los umbrales de 3, 4 y 6 deben de estar 10 decibeles peor, al menos que el de 8 kHz, igual que el doctor Roscoles. Y tampoco en estos artículos de la doctora Armanda Zúñiga, tampoco nos dice que para hacer el diagnóstico de pérdida auditiva por ruido, tiene que ser forzosamente una pérdida auditiva leve o una hipoacusia moderada, una severa. No, ella solamente dice si la audiometría tonal tiene estas características, estas diferencias de umbrales auditivos, con eso podemos hacer el diagnóstico. Por eso les pongo esta audiometría tonal, donde vemos que los umbrales auditivos para 500, 1000 y 2000 en los dos oídos está en 10 decibeles. Podríamos decir que este paciente tiene una audición normal para estas tres frecuencias, pero vemos que tiene su caída en 3, 4 y 6 y recupera en 8. Ajá. Y esta caída pues son pequeñas, están en 25 decibeles, pero cumplen los criterios del doctor Roscoles y también cumplen los criterios de la doctora Armanda Zúñiga. Entonces, aunque tenga una audiometría normal, este paciente ya con estos umbrales podemos diagnosticar en él que la pérdida auditiva es por ruido ocupacional. Ajá. Muy bien. Ese es en relación a este punto. Ahora, la característica 6 dice que la hipoacusia inducida por ruido avanza rápidamente en los primeros 10 o 15 años de exposición y después la velocidad disminuye. Ajá. El doctor Robert Taller Sataloff, un gran otorrino de Estados Unidos, en su libro de hipoacusia inducida por ruido, pérdida auditiva ocupacional, nos menciona. Sí, o sea, en los primeros 5 años de exposición a ruido ocupacional, se produce la mitad del daño total para la frecuencia de 4 kHz. Ajá. Esto ya no se menciona en los criterios del 2002, pero el doctor Robert Taller Sataloff lo dice así. Primeros 5 años de exposición, se produce la mitad del daño de la disminución del umbral auditivo para la frecuencia de 4 kHz. Y lo retoma la Organización Internacional de Trabajo de cierta manera diciendo, en los primeros 6 o 12 meses de que el trabajo se expone a ruido, ya se observa una caída en las frecuencias de 3, 4 o 6 kHz. Entonces ya vemos efectivamente, lo vemos en esta audiometría de su izquierda, donde una cajera, una chica de 42 años, con tan solo 1 año, 5 meses, 17 meses de exponerse a ruido, ya tiene allí caída en el oído derecho en la frecuencia de 4 y en el oído izquierdo en la frecuencia de 4 y 6 y recupera en 8. Entonces ya vemos que aunque tenga una audición normal, ya tiene estas lesiones, esta disminución de umbrales auditivos, probablemente por esa exposición a ruido ocupacional. Lo vemos más en el paciente de la derecha, donde también, perdónenme, es la misma cajera, esta que tenemos a la derecha. Aquí ya lleva más de exposición y ya vemos cómo ha disminuido ya los umbrales auditivos, perdón por el ruido de salsa, donde ya se ven mayor disminución de sus umbrales auditivos y predominantemente en estas zonas, ¿no? De 4 y 6 kHz. Muy bien. El punto 2, la característica 2. La pérdida auditiva típicamente es bilateral y simétrica, sí, pero ¿cuánto? Entonces el doctor Robert Taller Sataloff también nos dice, miren, para considerar lo que es bilateral y simétrico, en frecuencias graves, es decir, graves y medias, es decir, 500, 1000 y 2000, no debe haber una diferencia entre oídos de más de 15 decibeles. Aquí lo podemos ver en esta audiometría, donde vemos que los umbrales están igualitos para las frecuencias de 500, 1000 y 2000. Ajá. Y dice, para las frecuencias agudas, 3, 4 y 6, no debe de haber una diferencia mayor de 30 decibeles entre oídos. Vemos ahí en la frecuencia de 6 kHz,
Oído derecho izquierdo, no hay una diferencia de más de 10 decibeles, y para la frecuencia de 4, oído izquierdo y derecho, no hay una diferencia de más de 5 decibeles. Entonces, cumple con ese criterio esta audiometría tonal. También vemos los criterios del doctor Roscoles o de Armanda Soniscar, está afectada ya sea las frecuencias de 3, 4 y 6. En este oído, básicamente la que está más afectada es 4 kilohertz. Ajá. Y vemos que ahí, si estudiamos la frecuencia de 4 kilohertz, hay una diferencia de más de 10 decibeles con relación con la de 8 y una diferencia de más de 10 decibeles igual para la frecuencia de 2 o para la frecuencia de 1. Entonces, esta audiometría cumple con los criterios que hemos estado viendo. Ajá. Y otros dos finales calidad auditiva, el punto 1 es de tipo neurosensorial, ¿sí? Hay tanto afectación de la vía aérea como vía ósea de ambos oídos, y nos dice la característica 5. La pérdida auditiva o el descenso de umbrales auditivos no va a ser mayor de 75 para las altas frecuencias, es decir, 3, 4 y 6. Y podemos verlo en esta audiometría tonal. Vemos allí que el oído izquierdo está en el límite, ¿no? 3 está en 70, 4 está en 75, 6 está en 75 y está en el límite que dice la literatura. Las frecuencias graves, que serían 250, 500, no superan los 40 decibeles. Y sí, vemos 250 está en 35 y 500 está en 40 decibeles. Entonces, esta audiometría tonal cumple con estas características. No supera 75 en agudos, no supera 40 en graves, hay caída en 3, 4 y 6, recuperación en 8. De acuerdo a estas frecuencias auditivas, vamos a tomar en cuenta 4 y 6. Hay una diferencia de más de 10 decibeles en relación con 8, ya del doctor Roscoles, y hay una diferencia de más de 10 decibeles en relación con 1 o 2 kilohertz. Entonces, esta audiometría de este paciente cumple con los criterios, con las características que dice el Colegio Americano de Medicina Ocupacional. Perdón. La última característica, perdón, es de que la pérdida auditiva por ruido ocupacional no va a progresar una vez que el trabajador deja de exponerse. Y sí, así lo hemos visto a lo largo de varios años de trabajo en el cual la gente que se expone a ruido, los empleados expuestos a ruido ocupacional, una vez que dejan de exponerse, por ejemplo, en este trabajador, él deja de trabajar en esta fábrica textil operando, siendo mecánico de telares, deja de exponerse en el 2010, y vemos que en las siguientes audiometrías del 2011 y 2012 no hay variación importante para las frecuencias graves y medias, ni tampoco en las frecuencias dañadas por ruido, 3, 4 y 6, no hay variación, no hay un aumento a pesar de que dejó de trabajar en el 2010, 2 años después, pero lo único que sí vemos es de que hay disminución en el umbral auditivo de la frecuencia de 8, ya producto del envejecimiento. Entonces, eso lo hemos visto en un servidor en los trabajadores, que una vez que dejan de trabajar, siempre y cuando no se expongan a niveles de ruido peligrosos, ya no siguen teniendo la lesión no sigue progresando la muesca por ruido ocupacional. Muy bien. La Organización Internacional del Trabajo hace esta clasificación, la propone y dice, bueno, ahora tenemos 4 fases clínicas de la pérdida auditiva inducida por ruido ocupacional. Nos dice así, como tal, fases clínicas, con las cuales nosotros podemos decir en qué etapa se encuentran, en qué fase clínica de esa pérdida auditiva por ruido ocupacional se encuentra nuestro trabajador. Entonces dice, la fase clínica 1, para que nosotros digamos que nuestro trabajador está en una fase clínica 1, ocurre en los primeros 10 o 20 días de que el trabajador se expone a ruido. Fíjense, 10 o 20 días, los primeros 10, 20 días de que el trabajador se expone a ruido, y este trabajador ya presenta al final de la jornada laboral tinnitus, plenitud, síntoma de que el oído está lleno, ajá, pero aparte presión óptica, de que ese oído tiene un aumento en su presión atmosférica. También
cefalea leve, fatiga, aturdimiento e hipoacusia. Y nos dice que esta fase clínica es reversible una vez que el trabajador se retira de la exposición. La fase clínica 2, en esta fase clínica, el trabajador ya lleva algunos meses o años exponiéndose a ese ruido, el paciente tiene tinnitus ocasional y ya hay un cambio de umbral a diferencia de cómo ingresó para la frecuencia de 4 kHz. Ajá. Entonces podemos decir así que nuestros trabajadores se encuentran en la fase 1 o, o está en la fase clínica 2. Uh-huh. La fase clínica 3, el trabajador ya no escucha el tic-tac de un reloj, le dificulta entender el habla en un ambiente ruidoso, puede tener reclutamiento en el cual los oídos, es un fenómeno auditivo en el cual los oídos sordos a grandes intensidades pueden llegar a escuchar, pero no con la misma calidad, y empeora el umbral en la frecuencia de 4 kHz y ya hay involucro de otras frecuencias. Y en la fase clínica 4 hay una franca hipoacusia y ya hay una franca alteración de la discriminación del habla. Esto es como de cierta manera retomar lo que menciona el Colegio Americano de Medicina Ocupacional 2002, o sea, los síntomas del trabajador expuesto a ruido involucra tanto disminución del umbral auditivo como también, y de manera muy importante, pérdida de la sensibilidad auditiva y tinnitus. Ajá. Esto que se dijo en el 2002 y desde el 2000 del doctor Roscoles se retoma en estas fases clínicas del 2022 que hizo la Organización Internacional del Trabajo. Les digo, no sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención este señalamiento de la fase clínica 1. Ocurre en los primeros 10 o 20 días de exposición. Por eso, yo los invito a ustedes, colegas, a que esta clasificación del doctor Roberto Amador Adolfo Soy Castañé del trauma acústico crónico, ya solamente lo utilicemos como un antecedente histórico, ya solamente con ese tipo de observación, porque ya no es vigente. Recordemos como antecedente histórico que esta clasificación decía, son 4 etapas, la primera etapa ocurría en los primeros 5 años de exposición, donde aparentemente no había ninguna lesión, solamente había tinnitus al final de la jornada laboral, y nos decía que era reversible, primeros 5 años de exposición. La segunda etapa decía que ocurría de los 5 a los 10 años de exposición, ya había una lesión para la frecuencia de 4000 Hz, zonas vecinas. La tercera etapa nos decía que ocurría después de 10 años de exposición, y la cuarta etapa que ocurría ya después de 20 años de exposición. Entonces, esta es una clasificación muy, muy vieja, que fue, yo he buscado el artículo original, no, hasta la fecha no lo he encontrado, pero supongo por la fecha o por las citas históricas de esta clasificación en la demás literatura, yo sospecho que esta clasificación por ahí de la década de los 60 del siglo anterior, 1960. Entonces, les digo, y lamentablemente todavía es muy, muy usada entre los audiólogos, los otorrinos, los médicos del trabajo, todos los que tenemos que relación con esta entidad, todavía está muy viciado a usarse y ya no tiene por qué más que solamente como un antecedente histórico. Muy bien. Así pues, también les comento, están otros sinónimos de la definición de hipoacusia inducida por ruido ocupacional, que es cortipatía por ruido y sordera industrial, que también yo no sé quién las propuso, desde qué años se manejan, pero hay muchos todavía colegas que manejan este tipo de definiciones como trauma acústico crónico, como hipoacusia inducida por ruido ocupacional, siendo que lo único vigente, al menos en la literatura, es hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Ok, hay otra clasificación que se ocupa mucho en Latinoamérica, que es el método Klokov. En lo divide en 2, el daño auditivo inducido por ruido y la hipoacusia inducida por ruido ocupacional. Daño auditivo inducido por ruido ocupacional, o muy comúnmente denominado como DAIR, es de que el promedio de las frecuencias afectadas por ruido 3, 4 y 6, el promedio de estas frecuencias
supere los 20 decibeles. Se recupere en la frecuencia posterior, es decir, 8 kilohertz, y que no haya afectación de las frecuencias del lenguaje, 500.000 y 2.000. Entonces vemos, por ejemplo, en esta audiometría de esta trabajadora, que es una costurera, que lleva 24 años exponiéndose a este ambiente, en el cual 500.000 y 2.000 de ambos oídos está por arriba de 20 decibeles, es decir, está conservado el área conversacional, al menos por umbral auditivo audiométrico, pero 3, 4 y 6, si hacemos el promedio, veríamos que ya está por abajo de 20, pero hay recuperación en la frecuencia de 8. Entonces, de acuerdo a este método, este paciente, esta audiometría ya tendría un daño auditivo inducido por ruido. Y la otra parte es la hipoacusia inducida por ruido, donde el promedio de 3, 4 y 6 es mayor de 20, recupera en la frecuencia posterior, que es 8, pero sí ya hay afectación en las frecuencias del área del lenguaje, que son 500.000 y 2.000, como vemos en este paciente, donde este parrillero asador de pollos al carbón, que ya lleva 17 años ahí trabajando, ya tiene una disminución en las frecuencias de 500.000 y 2.000 superior a 20, y 3, 4 y 6 también, aunque todavía tiene recuperación en la frecuencia de 8, predominantemente en el oído izquierdo. Entonces, esto es por este método que es muy común ocupar en Latinoamérica, el método Klopov. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estas clasificaciones? Yo la utilidad que actualmente le veo y que por eso creo yo que debe de ser más utilizada es la de las fases clínicas de la Organización Internacional del Trabajo, porque aquí ya nos está diciendo que desde los primeros meses, es la fase clínica 1, ya tempranamente, los primeros días, ya el paciente puede tener una lesión auditiva. Y en la fase clínica 2 ya hay un cambio en el umbral de la frecuencia de 4. Entonces, el objetivo es prevenir esta epidemia de lesión auditiva por ruido que observa y que puntualiza la OMS, y que ahora se sinergiza la Organización Internacional del Trabajo para incidir sobre este punto y prevenir. Entonces, la clasificación que yo considero debe de utilizarse es esta, fases clínicas de la Organización Internacional del Trabajo y con el objetivo de incidir sobre la prevención. Ahora, de acuerdo a esta evidencia científica que les he presentado, veamos que si somos estrictos a la evidencia científica, la hipoacusia inducida por ruido ocupacional no solo está afectando la cóclea, no, sino que está afectando toda la vía auditiva. Si estamos teniendo disminución umbral auditivo, pérdida de la sensibilidad auditiva, tinnitus, entonces ya hay un compromiso de toda la vía auditiva. Por eso ya no debería de ser estrictamente considerar hipoacusia inducida por ruido ocupacional como algo periférico, sino que algo que puede ser a nivel de toda la vía auditiva, tanto periférico y central. Por eso yo en esta clasificación que propongo, menciono así, el daño auditivo por ruido ocupacional puede generar lo que comúnmente denominamos trauma acústico crónico, pero también puede generar un trauma acústico agudo, puede generar un choque acústico, puede generar un tinnitus inducido por ruido, un fenómeno de hiperacusia inducida por ruido o una neuropatía coclear inducida por ruido. Entonces, aquí ya tendríamos que hacer nuevos derivados de la lesión auditiva por ruido ocupacional. No solamente es el trauma acústico crónico, sino todos los demás fenómenos auditivos que se presentan por el daño de todo este sistema. Por eso yo también propongo esta definición, que el daño auditivo por exposición crónica a ruido ocupacional, daño auditivo por exposición crónica a ruido ocupacional, comúnmente trauma acústico crónico, es el deterioro del sistema auditivo, producto de la exposición constante y prolongada en el medio ambiente de trabajo, tanto a ruido estable o inestable, cuya intensidad, aunque no supere los valores máximos permisibles, posee la suficiente magnitud de presión acústica
para desencadenar la susceptibilidad auditiva adversa del individuo hacia el ruido. Pero bueno, ya próximamente esperemos ya que se publique y ya salga, para que se pueda ocupar de referencia y me puedan criticar bien. Ok. ¿Qué quiero que también se lleven, estimados colegas? Que es muy importante prevenir este padecimiento. Tanto nosotros en la parte ocupacional, pero hacer conciencia en la parte recreativa y en la parte ambiental. Disminuir la exposición en estas tres áreas a nuestros trabajadores, a nuestros familiares. Tenemos que evitar esta pandemia. Otro punto muy importante, lo que no se sabe, no se piensa. Entonces, esto, repetir, que continuamos nosotros transmitiendo este conocimiento a a todo el equipo de salud en el trabajo. Evitar el subregistro, porque la patología está, pero el conocimiento no, y entonces por eso no hay un registro, no se diagnostica y no se previene la lesión auditiva por ruido. Capacitar a colegas. Aquí tenemos a gente que ha trabajado intensamente también estudiando este fenómeno de daño auditivo por ruido, la doctora Bede Figueroa, la doctora Aurora Gómez, la doctora Mercedes Bardales, la doctora Graciela Jiménez, que por allá anda, todos tratar de incidir en esto, porque pues sí, tenemos que crear conciencia y tenemos que capacitar al personal de salud. Y me despido con este último artículo publicado el año pasado, donde vean la importancia, ¿no?, de la capacitación. Entonces, aquí lo que nos dice es de que, pues bueno, lamentablemente el narco ha crecido tanto como fuerza de trabajo que lo consideran que es la quinta fuente de trabajo de nuestro país. En la revista Science del año pasado, el 2023. Entonces dice, sí, lamentablemente el narco es la quinta fuente de trabajo más importante de México, después de FEMSA, de Walmart, de Manpower, de América Móvil, supera a Oxxo, a Bimbo, a Pemex, a Coppel, a Grupo Salinas, entre algunos otros. Entonces, tenemos que educar, tenemos que crear conciencia para que nuestros jóvenes no caigan en esto, y al crear conciencia también prevenir la lesión auditiva por ruido. Yo me despido, también los invito al próximo tercer simposio de audiología y otología laboral, que se realizará el 14 y 15 de febrero del 2025, se organizará en Boca del Río, Veracruz, lo organiza el Colegio Veracruzano de Audiología y Otoneurología. Este curso de 2 días tendrá los avales del colegio, de los consejos de Medicina del Trabajo, Nacional Mexicana de Medicina del Trabajo, así como del Consejo de Audiología, Otonología y Foniatría. Y durante estos 2 días, un servidor y junto con otros valiosísimos profesores, vamos a analizar las nuevas modificaciones de la Ley Federal del Trabajo en relación a la evaluación y al reconocimiento de enfermedades de trabajo. Vamos a ver todo lo que se aportó en materia de pérdida auditiva, de tinnitus, de hiperacusia, de inestabilidad postural, disfagia, así como problemas de voz. Entonces esperamos contar ahí con su presencia. Por favor, ahí lo checan, Colegio Veracruzano de Audiología y Foniatría, y si no, aquí en el correo electrónico. Pues muchas gracias y no sé si hay alguna preguntita por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a darles oportunidad para poder hacer sus preguntas. Si alguien está interesado en consultar, puede levantar su mano y con todo gusto le cedemos el micrófono para que pueda hacer su participación. Y también pueden hacer uso del chat que está aquí abajo en la barra de controles, o de los globos de QIA, que también es otro medio que nos puede servir mucho para hacer estas preguntas. En lo que alguien se anima para hacer las preguntas, reiteramos la información acerca de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo. Aquí en el chat ya les dejamos los datos, los requisitos que son necesarios para poder inscribirse o reinscribirse a esta sociedad. Bien, por acá tenemos una pregunta
doctor Rubén, si nos puede contestar, se la leo, dice, ¿el IMSS qué clasificación usa para dictaminar una enfermedad del trabajo? Estos criterios del Colegio Americano de Medicina Ocupacional es lo que está ahorita utilizando el IMSS, que es lo que está publicado y a nivel internacional es lo reconocido. Ujú. Estas características del Colegio Americano de Medicina Ocupacional. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas que nos ponen en el chat, la doctora Karen, ¿cómo damos seguimiento a estos pacientes que ya inician datos de hipoacusia en el trabajo? Exacto. Es muy interesante esto. Yo lo que hago con esos trabajadores es, les recomiendo descargar una aplicación de sonómetro para que estén vigilando el nivel de ruido al que se están exponiendo y estarles haciendo audiometrías frecuentes en estas frecuencias afectadas para ver de qué manera podemos lograr la mejor conservación. Yo lo que trato de hacer es también ver qué es lo que se está dañando más del sistema auditivo por esa exposición a ruido, porque puede ser que el trabajador, el umbral auditivo tal vez no se dañe, pero se esté dañando su sensibilidad auditiva, es decir, que no esté entendiendo lo que se le diga y también puede generarle que el paciente tenga tinnitus o que tenga algiacusia. Entonces, yo busco qué molestia es la que tiene el paciente relacionado a su exposición a ruido. Y porque les decía, o sea, no solo por la exposición a ruido se daña la cóclea, ¿no? Puede ser que tal vez la cóclea no se dañe algún componente de la vía auditiva, el nervio auditivo o algún otro componente a nivel central, y eso es lo que le esté generando la molestia al paciente, el tinnitus, la hiperacusia o el que escuche pero no entienda. Y ya sobre eso, identificando cuál es el problema, también ya trato yo de ver cuál es la intensidad más segura de exposición a ruido para ese trabajador, buscando que no disminuya más o que no se afecte más ese síntoma que presenta. No sé si con esto me doy a entender. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo esta misma pregunta, nos colocaron aquí si usted tiene alguna aplicación que pueda recomendar acerca del sonómetro, que nos pueda compartir el nombre. Mientras la tiene, le voy leyendo la siguiente pregunta que nos hacen. Colocan que qué se recomienda para una jornada de 12 horas, que usted mencionó que al quitar la exposición al ruido, la lesión se detiene. ¿Y esta será irreversible? Bueno, la aplicación. De la aplicación, la que recomiendo es la aplicación de NIOSH para teléfonos iPhone, en donde se ve que tiene una gran sensibilidad y especificidad, como si fuera un sonómetro. Entonces, yo es la aplicación que recomiendo, pero pues no todos los trabajadores tienen para un iPhone, ni los colegas de salud en el trabajo. Entonces, allí lo que ocupo como referencia yo lo que ocupo como referencia es aquella aplicación de sonómetro que menos datos le consuman o memoria utiliza en su teléfono, pero que le permita más o menos, que le permita medir el ruido de ese ambiente de trabajo. Yo lo ocupo como un tamiz subjetivo, en donde si mido el ruido de ese sitio de trabajo y supera 80 decibeles, entonces subjetivamente yo ya lo que indico es que se haga un estudio de ruido de acuerdo a la norma 11, tanto con método de campo abierto como dosimetría, para ver cuál es el nivel de ruido en el cual se está exponiendo el trabajador. Pero sí, yo ocupo en lo personal la aplicación que me ocupe menos memoria, menos datos y que me permita medir o que funcione bien, eh, corra, por así decirlo, bien con mi teléfono. Y si no, la mejor recomendable es la de NIOSH para iPhone. Ahora, niveles de ruido para 12 horas. Lamentablemente en la literatura no viene
No se ha especificado, así como en la norma 11 que viene, qué exposición por tiempo. En la literatura no se ha mencionado, al menos lo que yo le he leído, cuánta intensidad, de acuerdo a las teorías, debe de exponerse un trabajador. Se está normando para 8 horas, porque son como el periodo de trabajo usado a nivel internacional, pero para otras exposiciones específicas, al menos en la literatura yo no lo he leído, no, y tampoco he encontrado en la literatura que digan, bueno, para la estimación de exposición para mayores dosis, ocupar tanto la siguiente ecuación algebraica o algorítmica para hacer la estimación, tampoco lo he leído. Sí, desconozco de eso. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hacían es, usted menciona que al quitar la exposición a ruido, la lesión se detiene. ¿Este es irreversible? Allí, eso es una pregunta muy interesante. Hay pacientes, depende de ese sistema auditivo, del sistema de protección del sistema auditivo. Yo a algunos pacientes les hago seguimiento en mi consultorio y tan solo con el periodo de incapacidad, cuando estos pacientes tienen tinnitus y es un tinnitus que les molesta mucho, yo les hago el cuestionario de discapacidad por tinnitus. Y cuando veo que es muy molesto para ellos, muy discapacitante, pues es algo que no estamos nosotros observando como tal. Tal vez en la audiometría tonal también no estemos seguros al hacerles la acufenometría de lo que tiene, pero al paciente le está molestando. Entonces les doy incapacidad o recomiendo el uso de la incapacidad médica y después de un periodo de 4 semanas veo que mejoran los umbrales auditivos, de que este trabajador ya no se expuso a ruido y también veo que disminuye la discapacidad por tinnitus. Allí yo agrego tratamiento médico farmacológico para estos pacientes eh, y veo que mejoran. Hay otros que no. O sea, aunque se les dé la incapacidad y se les dé tratamiento, no mejoran. Entonces ahí es yo cuando veo que puede haber, allí se ve la capacidad de resistencia que tiene el sistema auditivo. Algunos tienen muy buena capacidad, otros no. Depende también del tiempo que llevan expuestos, su edad, también otros factores, enfermedades crónico-degenerativas, si están presentes es muy poca la probabilidad de que recuperen, pero sí, ahí ya vemos otro tipo de cuestiones, pero tan solo el que los retiremos de la exposición a ruido mejora mucho sus síntomas. Yo siempre les digo a mis colegas, es como si tuvieran una fractura o una fisura, tienen una fisura de húmero, de radio, pues ¿qué es lo que hacemos? Inmovilizar ese hueso, ¿no? Igual, el sistema auditivo tiene una lesión, tiene un tinnitus, tiene una algiacusia, dolor hacia cierto sonido, ya me está avisando que ese sistema auditivo está dañado, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Y como ponerle un yeso a un hueso, pues vamos a quitar a ese trabajador de ese ruido para que se recupere ese sistema auditivo. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que sí hay varias preguntas aquí en el chat, se las iré leyendo una a una. La siguiente pregunta que hacen es, ¿hay algunos criterios de Keogh que distancian de lo presentado, como en las clasificaciones que indica incluso que para determinar la lesión neurosensorial es necesaria la audiometría por vía ósea? Claro, sí, por eso les pongo aquí en los criterios. El punto número 1 es que la pérdida auditiva tiene que ser de tipo neurosensorial. Entonces, sí, toda audiometría tonal para hacer un diagnóstico de hipoacusia inducida por ruido debe de involucrar tanto examinación de vía aérea como de vía ósea. Claro, claro, claro. Muchas gracias, doctor. Si hubiese Sí, alguna otra relacionada a esa pregunta, con todo gusto nos la pueden seguir escribiendo aquí. De este claro. lado, la doctora Graciela nos pregunta, ¿qué tanto se agregaría o separaría la hipoacústica en el trabajo y el ruido ambiental, sobre todo aquí en la Ciudad de México?
Hijo, eso está muy interesante, doctora Graciela. Es difícil, es difícil. Si no me equivoco, hay un artículo que se publicó apenas, bueno, ya tiene tiempo, del Centro Médico Siglo XXI, doctor Juárez, Cuauhtémoc Juárez, eh, menciona que tan solo un traslado de 40 minutos en la Ciudad de México ya afecta 2.5 decibeles el umbral para la frecuencia de 4 kilohertz. Entonces, el que un trabajador o cualquier habitante de esta ciudad se exponga tan solo a ruido ambiental de 40 minutos de un traslado, ya le va a afectar 2.5 decibeles para la frecuencia de 4. Entonces, pues sí, obvio, el trabajador que tenga, que estemos estudiando por ruido ocupacional, las frecuencias que también se dañan por ruido ambiental, pues también son 3, 4 y 6. Entonces vamos a tener allí esa sinergia de lesión, tanto por ruido ambiental como ruido ocupacional. Yo incluso luego les platico a los residentes que si yo realmente quiero evaluar solamente daño por ruido ocupacional, pues entonces tendría que tener al paciente aislado, y que aislado, viviendo cerca de la empresa a una distancia muy corta, estar evaluándolo al inicio del trabajo, al finalizar la jornada de trabajo, cuidando que no se expusiera a ruido recreativo y a ruido ambiental, para observar solamente la lesión por ruido ocupacional. Sí, porque actualmente es muy difícil que nosotros logremos separar la lesión auditiva por ruido ocupacional como por ruido ambiental. Solamente podríamos de cierta manera separarlo haciendo excelentes estudios audiométricos en nuestros trabajadores de nuevo ingreso y periódicos. Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta es Francisco Hernández. ¿Puede coexistir presbiacusia con daño auditivo inducido por ruido, audición normal con daño auditivo inducido por ruido o hipoacusia por otra causa con daño auditivo inducido Claro, por ruido? sí, claro, sí, 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 es algo frecuente. Podemos tener pacientes, como vieron ahorita en el del trabajador del telar, el mecánico de telares textil, en las últimas audiometrías vemos que está en la caída en la frecuencia de 4, pero ya también 8 ya casi no recupera. Entonces ahí ya no está hablando de un trabajador en el cual tiene lesión por ruido, pero también ya tiene lesión por envejecimiento. Y tenemos trabajadores como estos que les mencioné, la cajera, donde el umbral auditivo es normal, pero ya tiene caída en 3, 4 y 6. Entonces, aunque tenga audición normal, ya tiene un daño auditivo por exposición a ruido. Y eso no va a ser, el que tenga una audición normal para frecuencias de lenguaje 500,000 y 2,000, no va a ser un impedimento para, como para no diagnosticarle y estudiarle y prevenirle el daño auditivo por ruido ocupacional. También tengo pacientes en los cuales tienen otitis disminución de niveles auditivos por otitis media crónica, tienen en frecuencias graves y medias tienen y pérdida auditiva conductiva o mixta, pero también en frecuencias agudas tienen sus caídas auditivas por la exposición al ruido, 3, 4 y 6. Entonces sí, 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 coexisten. ¿Se puede ser, dirían por ahí, feo y cacarizo? Sí, se puede ser. Sí, sí, sí. Tengo pacientes que tuvieron trauma acústico agudo en la infancia, un cohete o un disparo, y les afectó graves y medios, o otros pacientes que tuvieron hipoacusia súbita y les afectó ciertas frecuencias, pero después se exponen a ruido ocupacional y caen en 3, 4 y 6. Sí, 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 sí existen, coexisten. Por eso la importancia de manejar bien, de que estén bien apoyados ustedes en medicina de trabajo por su audiólogo otoneurólogo, para que logren reconocer las entidades que están influyendo en ese sistema auditivo. Ajá, que estén bien apoyados de su audiólogo otoneurólogo para que puedan saber cuál es la etiología de esa pérdida auditiva que tiene ese paciente. Porque esto es muy importante en el momento que van a indemnizar, de acuerdo a esta nueva forma que viene en la nueva Ley Federal del Trabajo, en el nuevo decreto del 4 de diciembre, que es el motivo del curso que vamos a dar ahora
el 14 y 15 de febrero en Veracruz. Es muy importante el trabajo en conjunto del médico de medicina de trabajo como con su audiólogo otorrinolaringólogo. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por acá que más o menos va relacionada con lo que nos comentaba hace un par de minutos sobre cómo aplica aquí con exposición a ruido recreacional. Pero, ¿cómo Bien. aplicarla? No sé si se refiere a cómo hacer esta diferencia. Hidekel Kino, si nos puedes colocar un poquito más de información en el chat, con mucho gusto regresamos a tu pregunta. Mientras avanzamos, nos preguntan acá si es recomendable utilizar doble protección auditiva. Hay trabajadores que son muy, muy, muy valiosos. Son operadores técnicos muy especializados. Entonces, sí, en esos trabajadores, sí, usar todo el tipo de estrategias para cuidar su sistema auditivo. Allí ya se habla directamente con el trabajador, porque lograr el mejor convenio, por así decirlo, que el paciente, yo creo que nosotros como medicina del trabajo, parte del equipo de salud y seguridad industrial, actuar con toda honestidad con el trabajador, decirle, mira, tienes una lesión auditiva, nuestro objetivo es prevenir tu lesión y daños de terceros en la empresa. Entonces, pues, si tú puedes desempeñar tu trabajo sin arriesgar a los demás, está bien, pero el punto de que te estés dañando tú te lo estoy diciendo a ti, pero también si te dañas, mi obligación es retirarte de la exposición, pero si tú aún así sabiendo las consecuencias quieres seguir, pues bueno, ya es otro convenio independiente y pues sí, puede seguir el trabajador laborando, pero ya hablando con él sobre todo este escenario, porque sí hay trabajadores que son muy, muy calificados, muy difíciles de reemplazar y que lamentablemente pues se tienen que, o ellos deciden seguir con la exposición. En esos trabajadores lo que igual yo les recomiendo es que tenga un tratamiento con su otorrinolaringólogo para ver las mejores condiciones de ese sistema auditivo. Evitar crónico-degenerativos, dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, otras exposiciones adicionales a ruido ocupacional, recreativo, ambiental. Tratar de evitar todos esos demás factores de riesgo para que solamente tengamos el riesgo, el ruido ocupacional. Entonces, pero yo ahí le sugiero el manejo en conjunto con su audiólogo otorrinolaringólogo y el médico de medicina del trabajo, ¿no? Ver qué medidas en conjunto se pueden hacer para proteger a ese sistema auditivo, a ese trabajador. Gracias, doctor. Una pregunta más por acá. En su experiencia, ¿qué utilidad tiene NIOSH, OSHA y la KEIOH? Yo creo que son complementarios. Yo creo que son complementarios todos. Yo creo que mi personal punto de vista es de que el objetivo es la salud del trabajador. Entonces, actuar en conjunto, usar estas herramientas, o sea, preventivas que nos dan estas instituciones, pero también usar el punto clínico de la especialidad para lograr el mejor sistema, el mejor estado de salud de ese sistema auditivo. Yo pienso que son complementarias, o sea, no es quitar uno el otro, no. El objetivo es ese, cuidar la salud auditiva de nuestro paciente. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué referencias bibliográficas nos podría recomendar para evaluar los daños auditivos por exposición a ruido en conjunto con ototóxicos? Depende de qué ototóxico, si farmacológico o industrial. Ahí en la presentación viene mi correo, si me quieren escribir allí y ya sobre eso platicamos. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Por acá, Sí. incluso hablando de la presentación, nos preguntan si usted podría compartir sus diapositivas más adelante. No, mejor los invito a que vayamos a Veracruz. Perfecto, muchas gracias. Sí.
La siguiente pregunta por acá, bueno, aquí es un comentario más bien. Sergio Ajá. Lara nos dice que el gran problema es que cada vez más organizaciones están implementando las jornadas de 12 por 12 y le manda a decir que excelente exposición y que muchas gracias, doctor Rojo. No, gracias, gracias. Espero que sea de interés. Siguiente Este, pregunta, ¿qué tan recomendable es evaluar y utilizar el STS como predictor o identificador precoz de daño? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Les digo, yo creo que debemos de ocupar todo tipo de herramientas, o sea, tan solo, eh, les digo, es bueno en relación a los umbrales auditivos, pero recordemos que el ruido no solamente ocupacional nos va a dañar umbral auditivo, sino que también nos daña otros procesos, tinnitus, procesamiento auditivo central, escuchar pero no entender, dolor por sonidos. Entonces, es bueno, solamente nos está ayudando para una parte del daño por ruido, pero no es, si lo queremos ver al trabajador de manera integral, todo su sistema auditivo, no. Yo creo que nuestro trabajador, por eso les digo, debe de verlo en conjunto. Nosotros que estamos en el campo de batalla, el médico del trabajo, así como audio toneuro, para identificar qué es lo que le está dañando al trabajador. O sea, puede ser que el ruido no le esté dañando los umbrales auditivos, pero sí le esté dañando el nervio auditivo o procesamiento auditivo central. Por eso les pongo ya en la nueva clasificación, la neuropatía auditiva por ruido ocupacional, porque son pacientes, o también conocido como la hipoacusia de origen oscuro, donde los umbrales auditivos están normales, pero el paciente se comporta como un hipoacúsico. Por eso les digo, está bien el uso de estas herramientas, pero no llenan el completo estudio del trabajador expuesto a ruido. De hecho, en la nueva norma 11 en la cual me invitaron a trabajar, propongo que no solamente se le va a hacer audiometría tonal al paciente para los trabajadores expuestos a ruido, no, se ocupa otro tipo de pruebas de procesamiento auditivo central, acufenometría, niveles de exposición a autotóxicos industriales, para evaluar de manera más global el daño por ruido ocupacional y por otros factores que están en el medio ambiente de trabajo. Entonces, espero que esta nueva norma 11 sea aprobada próximamente, porque de manera personal considero que va a ver al trabajador de su sistema auditivo de una manera más completa. Yo les agradezco mucho, tengo que retirarme para irme a otra sesión y disculpen y por favor si me pueden enviar sus preguntas ahí al correo, se las contestaré. Gracias. Le agradecemos mucho, doctor Rojo. Justamente le iba a comentar, ya estamos sobre las 8 de la noche. Quedaron solo 3 preguntas por responder, que se las haremos llegar a su correo. Y le devuelvo el micrófono al doctor Luis para hacer el cierre de nuestra sesión. Doctor Rojo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y excelente su ponencia. Gracias, espero que sea de utilidad. Gracias. Sí, doctor, Rubén, muchas gracias por tu apoyo. La verdad, muy agradecido porque lograste más de 100 participantes en nuestra audiencia, Rubén. Usted es muy interesante. Y pues siempre te consideras un amigo de esta sociedad y espero en un futuro que puedas acompañarnos. Y nuevamente, gracias por compartir tu experiencia tan amplia, tan necesaria y tan agradable y tan presta como sueles compartirla de manera que se entiende muy bien. Pues gracias, Rubén, muy amable, no te tenemos más y que Dios te bendiga y gracias por todo, Rubén. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego, bye. Solo, pues Recording gracias a todos stopped. los asistentes. Nuevamente los invitamos a que se integren a nuestra Sociedad Mexicana de Esquina del Trabajo. Ya la doctora Irma Sonia Ventura, que es nuestra vicepresidenta, ya les puso información para poder integrarse. Son bienvenidos. Los invitamos a nuestra próxima sesión, que será el último martes de este mes de junio. Un tema muy interesante, también muy interesante de neumopatías, neumopatías profesionales. Entonces, ahora les invitamos las invitaciones, les compartimos la invitación y quien se interese, les mandamos a sus correos los requisitos para que se puedan integrar a esta nuestra sociedad que tiene compartir con ustedes y con grandes ponentes, con temas tan interesantes en nuestro giro que tanto nos gusta.
Pues si alguien tiene un comentario, alguna cosa que agregar, y si no la tiene, pues agradecemos su presencia, en su alta participación, muchas preguntas, temas interesantes, y pues que pasen una buena noche y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor Tapia, que siga mejor. Sí, gracias, Gilberto. Salvador, Buenas si noches puedes, a todos. saludos también.